Sala divergente no hace... Ay. Voy a darle a aceptar y empiezo. A ver. Vale, ya podemos grabar, ¿eh? Hola y bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 90. Hoy vamos a tratar el tema chamanismo, que es la realidad, ¿no? Y para ello tenemos aquí a José Manuel, nuestro invitado, que, bueno, de pequeño no dejaba de hacerse preguntas sobre la realidad, lo que le llevó a interesarse de forma autodidacta en la filosofía y la psicología. Luego, a raíz del tratamiento de una enfermedad, eh, con la acupuntura, empezó a estudiar esta medicina y la ejerció en consulta durante unos 10 años. En el año 89, en medio de una crisis personal y laboral, recibió una carta de su hermana Inma desde México, donde señalaba que los chamanes mazatecos vivían una multirrealidad, o vivían en una especie de multirrealidad, ¿no? Para el psiquiatra Salvador Roquet, el sentido restrictivo occidental de la vida como una sola realidad era el origen de múltiples padecimientos psicológicos y sociales. José Manuel participó en una sesión de psicosíntesis con LSD con este controvertido psiquiatra mexicano, lo que le impulsó a vivir 9 años en ese país, en México, ¿no? 4 de ellos en la Sierra Mazateca de la chamana María Sabina y los honguitos mágicos que le permitieron atestiguar la multirrealidad, transformando su visión del mundo y de sí mismo. También conoció la Sierra Huichola en Zacatecas y el desierto de Huirituca, espacios míticos de la cosmovisión antigua de los toltecas. Los toltecas eran el tronco común de las culturas prehispánicas mexicanas. Luego ha organizado viajes chamánicos a México y ha aplicado parte de las estrategias de atención al sistema Trigramin Das para acrecentar la vivencia de realidad y sus posibilidades en la vida cotidiana. Y en ello, pues, escribió el libro La Puerta, basado en estas experiencias. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, José. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Muy bien, pues es un placer para mí contar contigo de nuevo, ahora en este canal, La Sala Divergente. El primer encuentro fue en el canal Cielo sobre Fuego, Mm. ¿no? Bueno, esa carta que recibiste de tu hermana fue a México, supongo que por motivos distintos a esto de del interés filosófico, ¿no? O histórico con estas culturas, ¿no? Sí, mi hermana acabó psicología y entonces a través de mi madre que entró en contacto con una pareja de psicólogos, Miguel y Magda, que tenían un hotel en México y querían hacer un centro en aquel tiempo, en los años 90, de psicología transpersonal, ¿no? Que ahora es un término que está como muy asimilado, pero en aquel momento era bastante Novedoso. nuevo. Sí, entonces ellos querían hacer un centro con este perfil y mi hermana acabó psicología y bueno, no sabía muy bien qué hacer. Eh, Le hablaron de este proyecto y pasó casi un año en Veracruz, que es de donde estaba instalado el centro. Y entre los planes que tenían era ir a conocer la experiencia de este psiquiatra, Salvador Roquet, que yo lo veo como un chamán científico, ¿no? Por decirlo así, porque él mismo relata que cuando empezó con esta visión, ¿no? de abordar la multirrealidad, pues él era psicoanalista normal, ¿no? Entonces, los laboratorios Sandors sintetizan el LSD, bueno, fue Hoffman quien lo sintetiza, él trabajaba para él, y con aquella sustancia la repartieron entre psiquiatras porque no sabían muy bien si eso podía tener un efecto terapéutico, ¿no? Entonces él entró dentro del programa y un supervisor una noche
le prepararon, digamos, como un escenario donde iban a experimentar con el LSD. Entonces, eh, recuerdo que él explicaba, ¿no?, esta situación y decía que bueno, todo lo que él había estudiado, ¿no?, como psicoanalista, en aquella noche lo experimentó no como una idea, sino como algo vivido, ¿no? Allá adentro, las memorias que generan los traumas, y tuvo una experiencia tan impactante que cuando salió al día siguiente pasaron dos cosas, ¿no? El otro médico se asustó mucho y dijo que no quería repetir ninguna experiencia, pero él se vio como incapacitado de volver a hacer el psicoanálisis, que ya le parecía un método súper lento, y en lo que había visto en una sola noche, pues le pareció una cosa fabulosa para hacer terapia, ¿no? Y entonces él crea una metodología poco a poco que se llamó psicosíntesis. Y pues estos psicólogos y mi hermana querían ir a conocer ese trabajo, ¿no? Entonces ella va primero a la Sierra Mazateca, tiene una experiencia, eh, no con LSD, sino con hongos en este lugar, ¿no?, al cual luego yo fui y viví 4 años allí. Eh, Tienen variedades de hongos psilocíbicos que tienen este principio activo, que es la psilocibina, que es un poco diferente a la experiencia LSD, pero bueno, está relativamente parecido. Y me relató, digamos, lo que fue su experiencia y la interpretación que le daba a este psicólogo, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llamó, porque en ese momento también estaba en crisis, ¿no? Tú comentabas antes, ¿no? Estaba en crisis laboral, yo trabajaba en acupuntura y esta parte la expliqué en la otra entrevista, no la voy a extender aquí para no ocupar tiempo, pero bueno, por algún motivo, digamos, estaba bloqueado en la parte de acupuntura, en la parte personal también, digamos que, ¿no?, las cosas que había hecho como activista social en aquel momento me llevan a una crisis. Y entonces, pues aquella carta tuvo un impacto para mí en ese sentido de que estas culturas tenían una visión, digamos, de la realidad mucho más amplia, y digamos que lo que sucede en los sueños también entra dentro del concepto de realidad, y ellos actúan con propósito e intención dentro de lo que son los sueños. Construyen y crean ahí dentro, como nosotros lo hacemos en lo que llamamos realidad cotidiana, ¿vale? Y son capaces de sostener distintos mundos y de habitarlos a lo largo de la vida en distintos momentos, ¿no? Entonces a mí eso, digamos, aunque no lo entendí muy racionalmente, pero pensé que estaba como ligado, ¿no?, en esta idea de que ponía el Salvador Roquet sobre la mesa, y es que el concepto de realidad occidental es tan limitado que al final es una jaula, ¿no? Es una prisión. No vemos los barrotes, ¿no?, porque no se trata, no es ese tipo de jaula, pero la jaula en sí actúa sobre la percepción y no te deja ver otros mundos, o incluso las posibilidades que tiene este mundo, ¿no? Entonces estamos como atrapados en una realidad limitada que al final se transforma en angustia, se transforma en depresión, se transforma bueno, pero esto es la vida, ¿no habrá algo más, no? Digamos, yo Claro. de pequeño era la pregunta que me hacía, ¿no? Pero este mundo de los adultos es todo lo que hay, me parecía muy gris, ¿no? Y entonces aquello se ligó con mi situación de crisis, y entonces dije, yo tengo que ir ahí, ¿no? Tengo al menos que explorar, a ver si esto tiene que ver con lo que me está pasando, ¿no? Y ese fue un poco el principio de mi indagación sobre el chamanismo. O sea que más bien entré por la parte médica, pero fue el Salvador Roquet después que me dice, bueno, si vas a ir a México tienes que ir a la Sierra Mazateca,
y ahí tienes una vía para seguir avanzando después de la experiencia que viví con él, ¿no? Claro. De entrada, ¿no te produjo una especie de también preocupación, ¿no? Por probar estas sustancias extrañas, ¿no? Como preguntarte, ¿qué me podría pasar? ¿Qué sería lo peor? Al Sí, menos mentalmente, ¿no? ¿No sí, tenías sí. ese miedo, digamos? Sí, cuando mi hermana escribió la carta, bueno, para mí aquello era simplemente una idea, ¿no? Ujú. Entonces ella vino a los meses y coincidió también con que Salvador Roquet, el psiquiatra mexicano, tenía una serie de grupos en Francia, creo que en Alemania, con los cuales estaba trabajando esta metodología de la psicosíntesis, ¿no? Que básicamente significaba, él, digamos, lo abordaba en un sentido terapéutico y, y lo que hacía era reunir a la gente, ¿no? Hacer entrevistas antes, ¿no? Como te hace un psicólogo, ¿no? Hacerte dibujar, te hacía reflexionar sobre ciertas cosas y cuando reunía esa información empezaba lo que hoy se conoce más como la terapia psicodélica, ¿no? Te daba una sustancia. Él en aquella ocasión usó el LSD, pero estaba muy abierto, tenía muchas sustancias que el efecto era similar o parecido, algunas eran de tradición indígena y las usaba, ¿no? Como el peyote, por ejemplo, los hongos, o la ayahuasca, trabajaba, ¿no? Con Con distintos varios. principios, plantas chamánicas. Y claro, una cosa es mientras el tiempo que fantaseas y cuando llegó aquí hizo una charla, yo fui a verlo, a ver la charla y cuando acabó, pues nos sorprendió a todos como diciendo, bueno, pues órale, ¿no? Como dice, si quieren entrarle a esto, pues esta noche hay un taller, hay una experiencia y pues los que quieran venir, pues hay estas condiciones, ¿no? Nos dijo que teníamos que venir con una venda, que no podíamos abandonar el espacio donde se iba a hacer hasta la mañana siguiente, porque entrañaba riesgos, ¿no? Marcharse, digamos, en un estado de percepción muy abierto. Y claro, en aquel momento yo tuve tanto miedo como atracción, ¿no? Estuve ahí unos minutos valorando No, y tenía tantas ganas de salir corriendo de allí como de quedarme, ¿no? Y al final, bueno, ganó la parte de entrar en la experiencia. Y lo que dices, ¿no? Para mí fue descubrir un mundo, pero las primeras semanas también fueron muy duras porque la intensidad de lo que yo percibí, lo que pude ver en esa sesión, hacía que la realidad, lo que yo había llamado realidad y compartía por consenso, ¿no? Con mis amigos, con la gente, ¿no? Con el escenario en el que vivimos todos, me parecía absolutamente gris, limitado y una jaula, ¿no? Y ya no era una idea, era simplemente una percepción directa en la cual me parecía haber estado viviendo en un engaño y que la vida, digamos, tal y como la vivimos dentro de la jaula, pues sería parecido a eso que dicen, ¿no? Ese 90% del cerebro que no usamos, pues estamos viviendo con un 10% de la realidad, siendo muy generosos, ¿no? claro, yo recuerdo, bueno, en los libros de Castaneda, ¿no? Cuando hablaba con Don Juan, que también le ofrecía estos hongos, estas plantas, pero al mismo tiempo don Juan le decía a Castaneda que no era la única forma de acceder a otro mundo, ¿no? Que podría accederse también por otros medios, no Sí, necesariamente con... ¿Estás de acuerdo en ello o sería un sí, sí. poco Sí, yo sacado? en aquel momento, digamos, fue mi vía de entrada. eh, para, digamos, entrar con plantas chamánicas, pues también hay que tener un nivel de apertura y también saber que tu mundo va a entrar en crisis, ¿no? Porque después de haber percibido con potencialidades más grandes a las que no estamos acostumbrados, entras en crisis, ¿no? Eso es algo que hay que asumir. Y entonces necesitas también de que te acompañe alguien,
aunque, a ver, no siempre es una condicionante, pero necesitas que alguien te acompañe, ¿no? Por eso, digamos, las culturas que tienen este tipo de realidad ampliada también tienen su periodo de educación, ¿no? Aquí vamos a la escuela para ser racionales, allí tienen varios No te sistemas, ¿no? recibo ahora muy... Se ha quedado tu imagen congelada, no sé si me escuchas. Ah, ¿me oyes por eso? Hola, hola, hola. Manuel, ¿Sí? ¿Me oyes? Hola, hola, José, ¿me oyes? hola. Sí, se había ido la conexión, ¿no? Ah, vale, vale. Pues si quieres, ¿en qué momento se fue? Y si quieres, continúo a partir de ahí. Cuando estabas explicando eso de que era conveniente que acompañaran a un, Ah, para iniciarse el sí, acompañamiento, ¿no? Con alguien, porque si no vivías en una crisis, te ah, ok. podría así. Sí, hablábamos de esto, ¿no? De que cuando usas esta vía de entrada, que son las plantas de poder o las plantas chamánicas, tu vida entra en crisis, ¿vale? Porque tu cosmovisión se derrumba. Digamos que la intensidad de lo que vas a ver es tan sobredimensionado que te das cuenta de que tu vida cotidiana es muy pequeña, ¿no? Entonces sí, digamos, son gente que tiene dentro de su tradición cultura de acompañamiento, de educación, ¿no? Y no es la única vía de entrada, o sea, el mundo chamánico es un mundo que se basa sobre todo en el refinamiento de la atención, ¿no? Son maestros de la atención. Aquí Claro. tenemos un rango de atención que hace que veamos la realidad tal como la vemos, ¿vale? Pero si tú modificas el uso de tu atención, también puedes empezar a ver cosas que las verías cuando tomas una planta chamánica, ¿no? Entonces, hay como mínimo dos entradas más, una que es lo que se llama el acecho, que es el estar en el mundo de la vigilia con una atención especializada que no se ancla de la manera en como lo hacemos cotidianamente, y entonces al poner tu atención en determinados elementos surge algo, surge una puerta, una entrada a esta multirrealidad, ¿no? A esta otra posibilidad o bien de ver este mundo que compartimos de una manera nueva, o bien entrar en otros mundos o en otras realidades que tienen, digamos, una coherencia entre sí, porque hay gente que las construye, vive y participa ahí adentro, ¿vale? Este es el mundo. Para el chamanismo, esta realidad que vivimos nosotros es un equivalente más a un sueño, ¿vale? Tenemos aquí un depósito de atención, vivimos ahí, pero hay otra parte de nosotros que está habitando otros mundos, aunque, digamos, no nos damos cuenta, e incluso los habitamos sin mucha pericia, porque nuestra cultura no los contempla, ¿no? Es parte del inconsciente, ¿no? De la parte que no queremos reconocer. Entonces hay otra vía que es el acecho y otra vía que es el ensueño, ¿no? Que es en el momento que te duermes, nosotros nos dormimos y nos abandonamos, ¿no? Pues el chamán intenta despertarse dentro del sueño y entonces empieza a actuar con propósito y coherencia dentro de él, ¿no? Y entonces dice, ah, bueno, voy a seguir, pues como nosotros cuando nos levantamos en la mañana, ¿no? Que decimos, ah, pues hoy me toca reunión a las 12, luego voy a comer con no sé quién y en la tarde voy al cine y por la noche tengo tal, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Digamos, sucede cuando te despiertas con conciencia ahí dentro y sobre todo si has tenido un periodo de educación y de saber cómo se mueve, cómo te puedes mover en ese otro mundo de realidades, ¿no? Sí, sería el conocido como los sueños lúcidos, tal vez, ¿no? Sueño Bueno, lúcido. dentro de los ensueños, digamos que podemos montar varios mapas, ¿no? Depende de la referencia, pero uno es el sueño, digamos, desatendido, que es el que tenemos nosotros.
A veces nos acordamos de algo que ha pasado, pero fíjate que rápidamente se borra, ¿no? Y a veces ya, pues a media mañana sabes que has soñado, pero no sabes qué. El sueño lúcido es cuando estás observando un sueño como observador, pero no necesariamente implica propósito, ¿no? Sino que te estás dando cuenta que hay un sueño, que van pasando cosas y tú lo observas. En cambio, el sueño del chamán es el ensueño, ¿no? Es me despierto en el sueño, como hacemos cada mañana en el día, pues me despierto en un sueño y tengo que hacer cosas, porque ya tengo un planning, ¿no? Ya tengo un propósito y ya sé qué voy a hacer ahí. Este sería, Claro. digamos, el sueño que busca el chamán, ¿no? El no solo observarlo y ser un observador pasivo, sino ser un ser creativo dentro de ese mundo. Yo recuerdo una palabra de don Juan Matus a Castaneda, ¿no? Que decía que cuando se encontrase en un sueño, procurara mirarse las manos, ¿no? Y el mirarse las manos no sé yo qué pasaba, si controlaba mejor el sueño o No, bueno, hace ya tanto tiempo que de eso, pero recuerdo ese detalle, ¿no? sí, él le daba una técnica para pasar del sueño como observador al sueño con propósito, ¿no? Que era, te das cuenta que estás en un sueño, estás en el primer nivel y luego dices, voy a hacer algo, ¿no? Entonces le decía, mírate las manos como podía ser cualquier otra cosa, ¿no? Date la vuelta, ¿vale? Sí. En el momento que haces algo, pasas a ese otro nivel, ¿no? Estás actuando con propósito dentro de un sueño, ¿vale? Y entonces era como un primer entrenamiento para luego aprender a mover lo que es el cuerpo de energía, ¿no? Digamos que para evitar esa multirrealidad, el cuerpo físico te acompaña un trocito, pero luego es un estorbo, o sea, y dentro del chamanismo, digamos, digamos, el conocimiento sobre el campo de energía. El otro día hablábamos del cuerpo de energía como meridianos de acupuntura y aquí, digamos, también hay ese, ese uso, ¿no? De una parte de nosotros que estaría dentro de, ¿no? de la física cuántica, si queremos acercarnos a nuestro mundo, y es que tenemos una réplica energética, pero como no la hemos atendido, pues no es muy operativa, ¿no? En cambio, se puede rescatar porque esa parte está operando y está funcionando, pero está dentro del inconsciente, o sea, no sabemos qué está haciendo. Y esa técnica que le daba, pues era una manera como de empezar a conectar con su campo de energía al hacer una acción, ¿no? Podía ser cualquier otra. Mm. Interesante. ¿Y qué tal tus años luego instalado en México? ¿Qué tal tu experiencia en general allí? Todo ese tiempo. Sí, bueno, a mí me fascinó México, o sea, y es parte de mi corazón, ¿no? O sea, aunque hace ahora unos años que no he ido, eh, yo me considero mexicano, ¿no? En el corazón también. Y yo lo viví como un periodo de constante redescubrimiento, ¿no? De mí mismo y del mundo y de esta parte chamánica, aunque siempre, digamos, para mí el objetivo no fue acabar siendo un chamán, porque eh, también, digamos, llegas de una cultura que es de afuera. A veces cuando hablas de términos, aunque parezca que estás hablando de lo mismo, no es exactamente así. Pero, sin embargo, digamos, sí llegué a aprender y llegué a valorar todo ese mundo y lo he incorporado dentro de mi práctica diaria y de mi actividad laboral también, ¿no? Con otra gente. Entonces, no tanto usando la parte, digamos, de las plantas chamánicas que, ¿no? Requieren un trabajo, digamos, profundo de acompañamiento y a veces aquí en Occidente también no se usan con el cuidado que deberían hacerse, ¿no? Por ejemplo, un huchol, cuando llega al desierto de Viricuta y toma el peyote, pues lleva a lo mejor 15 días o 3 semanas
donde ha ido haciendo un trabajo especializado de atención, ¿no? Donde van reviviendo la cosmogonía simbólica de su pueblo, la cosmogonía energética, donde se van cohesionando como grupo y cuando llegan al desierto hacen las ceremonias del peyote, pero entonces, digamos, su potencia de experiencia es muy diferente que como se puede hacer aquí, que es, bueno, ¿no? Se ofrece una ceremonia con peyote, entonces llegas el viernes por la noche, te la tomas, el sábado, ¿no? Has pasado la noche del viaje y el Claro, lunes estás trabajando en tu oficina como siempre, ¿no? Entonces dices, bueno, mm, hay que tener cuidado, ¿no? También porque es un regalo y el hacerlo así es como desperdiciar mucha energía y también desvalorizar tu relación con tu otro yo, ¿no? Con tu mundo claro. energético. Mm. José Manuel, ¿en qué medida puede resultar terapéutico, ¿no? Vivir este tipo de experiencias, mentalmente, anímicamente? ¿De qué forma puede, digamos, Sí. mejorarte, ¿no? Sí, digamos, hay una parte, y de hecho el chamán tradicional, los mazatecos, los que conocimos con Blanca, con mi compañera, pues son gente que se dedica a curar, o sea, básicamente la mayoría podrían estar dentro de este perfil, ¿no? De sanador, de curandero, de hombre o mujer medicina que ayuda pues, a la gente de su comunidad cuando tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, el abordaje es diferente, ¿no? Porque lo abordan desde este punto de energía y nuestra medicina es más sobre la parte física, ¿no? Y el funcionamiento como desde ese punto de vista. Pero dentro de los chamanes también hay algunos que son más curiosos, ¿no? Que serían un poco el equivalente a los científicos que quieren mirar más allá, ¿no? Que sí hacen esa labor de sanación, pero ellos están interesados en conocer el mundo y en ir más allá de lo que han explorado sus referentes culturales, ¿no? Y entonces van empujando, digamos, las cosmovisiones porque hacen este tipo de investigación. A mí en lo particular, en el otro programa hablaba de cómo la acupuntura me ayudó a mejorar la respiración y yo, digamos, en comparación cómo respiraba y cómo quedé después de la acupuntura, me pareció extraordinario, maravilloso el cambio, ¿vale? Cuando llego a la Sierra Mazateca, entonces participo en varios rituales, ¿no? Que se llaman desveladas o le pusieron este nombre ahí en esta cultura. Y en una de ellas me acuerdo que era una chamán que en el libro ocupa Flor, el ¿no? Sería. personaje de Flor, ¿no? Y entonces ella me dio los hongos, me dijo, cómelos poco a poco. Entonces, cuando estaba comiéndolos, me volví a despertar dentro de una crisis asmática, ¿no? Que era algo que desde el tratamiento de acupuntura con el Me Guyenbaki tenías olvidado ya. no Claro. me había pasado. Y entonces digamos, casi inhalando, ¿no? Cada última bocanada, así, me voy a morir, me voy a morir. Y, y yo empecé a decir, pero ¿cómo me he metido en este callejón sin salida, ¿no? Pero si esto era maravilloso y vuelvo a estar, ¿no? Como cuando era pequeño, respirando mal. Y entonces la chamana me cogió, me sacudió, me miró a los ojos y dice, oye, eh, relájate, dice, y experimenta porque la enfermedad te tiene que decir algo. Y entonces ahí ya mis cables se acabaron de cruzar y dije, me va a decir la enfermedad, pero ¿qué me está diciendo esta mujer? Yo estoy aquí con una india loca, ¿no? Y entonces entré en pánico hasta que al final me recosté allí en un poste y ya dije, bueno, pues ya si me tengo que morir, me muero, ¿no? Y me relajé. Y cuando empecé a relajar, empecé a un proceso
recapitular. Recuerdo que algunas cosas, no sé, podría interpretar que eran del proceso en el que yo estaba, digamos, en determinados meses de mi concepción, luego en el proceso del parto, ¿no? Y cómo mi respiración era muy complicada ya en el momento de nacer. Después recordaba distintas fases de mi infancia, de mi adolescencia, y luego en la mañana recuerdo que salí afuera de la cabaña donde estábamos haciendo y pegué la primera inhalación de mi vida. O sea, la respiración que tuve en aquel momento fue extraordinaria. O sea, no la había llegado a tener ni después del tratamiento de acupuntura. Yo, claro, si comparaba cómo estaba a cómo respiré después del tratamiento, hubo un salto, ¿vale? Pero entre cómo había quedado y después de este proceso, ¿no? De reconocer, no racionalmente, ¿no? Sino vivencialmente, aceptar determinadas cosas, pues mis pulmones se expandieron y me permitieron respirar con mucha más libertad. Entonces, bueno, he visto en esos procesos, he visto curaciones de mucho valor, o sea, gente que ha encontrado, ¿no? Una mejoría, una solución a sus padecimientos. Y es un proceso terapéutico, aunque a mí me gusta más explorarlo, o en la primera época me acercaba desde esa perspectiva, ¿no? Porque todavía estaba muy metido en la acupuntura y en ver el mundo desde la enfermedad, pero digamos lo que más me gusta es verla desde el punto de vista de cómo es la vida, ¿no? Qué posibilidades tiene, qué Claro, sorpresas nos propone y no estamos atendiendo, ¿no? Estamos en una jaula. claro. Haces mención también en el escrito de presentación de María Sabina. ¿Quién fue María Sabina? La María Sabina fue una curandera, Ujú. digamos que hasta este momento es la curandera de referencia en la Sierra Mazateca. Ella se dio a conocer porque no me recuerdo bien en qué año, ¿no? Pero quizá a mitad del siglo pasado, ¿no? En los años 60 o por ahí, 60, 68, 70, llegó a este lugar un banquero que se llamaba Gordon Watson, que estaba interesado en la micología. Entonces él, como tenía dinero, en verano se dedicaba a ir a distintas partes del mundo y a investigar el mundo de los hongos, muy relacionado con cómo han afectado las culturas, ¿no? Hasta el punto que dice que él, digamos, ¿no? Los hongos siempre han estado en el nacimiento de las grandes culturas, ¿no? Los hongos que aquí en Europa, pues los celtas, los druidas, tomaban hongos psilocíbicos también, ¿no? También. La Ujú. manita muscaria también se ha tomado aquí. Hay una parte que no se conoce, que es que Gaudí participaba de los ritos de la manita muscaria y él ahí tenía las visiones que luego era capaz de llegar a la arquitectura, ¿no? Esta parte no se conoce, no se ha difundido. No, no se conoce, ¿no? Realmente Gaudí era un visionario porque su propulsor era la manita muscaria, que es ese hongo que tiene el caperuzón rojo, el que nos dicen que es mortal, pero no es así, ¿no? Entonces, el Gordon Watson en la Mazateca lo conocían como el gordo guasón, ¿no? Primero porque no Guasón. pronuncian muy bien el inglés, pero el tío debía ser Claro. divertido y gordo y bueno, pues él estuvo yendo ahí durante varios veranos y él conoció a María Sabina y se hizo íntimo amigo de ella. De hecho, María Sabina le dijo cuándo iba a morir y le predestinó dentro de un viaje, vio cuándo se iba a morir, le dijo cuándo iba a ser la fecha y le dijo, a los meses moriré yo. Y fue como dijo ella, ¿vale? Eso está registrado. Y Gordon Watson, cuando hizo varias sesiones con ella, escribió un artículo que se publicó en una revista y él cambió el nombre de María Sabina, del pueblo, para que no
llegara Sí, gente, le puso, pero bueno, hubo un periodista que se empecinó en ver dónde estaba aquello y encontró Huautla de Jiménez y encuentra a María Sabina, ¿no? Y entonces María Sabina se hizo súper famosa, fueron allí los Beatles, ¿no? Fueron presidentes de gobierno de varios países a tratarse de enfermedades, al final hicieron una pista de aterrizaje allí de helicópteros para llevar gente del mundo de la política y de la cultura para trabajar en estas sesiones con María Sabina. Y ahí es donde, digamos, el mundo de la Sierra Mazateca se abre y conoce, y también empieza a llegar mucha gente que eso, bueno, tuvo, digamos, el efecto negativo que era el que quería preservar el Gordon Watson, y es que cuando llega mucha gente, pues se altera también, ¿no? claro, El ecosistema y la cultura de aquella gente, ¿no? Sí, sí. se desvirtúa. Vale. Pues sí. Bueno, después dejaste México, ¿no? Supongo que querrías regresar por algún motivo concreto, o querías volver a sentir la realidad aquí en Sí, Europa o como... no, bueno, yo dejé México básicamente, estuve 9 años ahí, y, entonces era un tiempo en el que el cambio de monedas iba muy bien, venía aquí 2 veces al año, hacía cursos sobre lo que estaba aprendiendo, eh, y me volvía, y con eso construimos una pequeña cabaña de barro en la Sierra Mazateca, y como los gastos eran muy pocos, pues aguantamos 4 años allí, básicamente con este modelo de trabajo, ¿no? Después, pues ya empezó a ser más difícil, eh, y nos tuvimos que proponer, digamos, ir al Distrito Federal, vivir allí, pero es una ciudad muy, para mí, muy complicada, porque Barcelona, Madrid, ¿no? Que tienen 3 y 6 millones de habitantes, Claro, pues Distrito Federal tiene México es enorme aquello, claro. casi 30, o sea que ya solo moverse es súper complicado, pero también es una ciudad que entraña riesgo, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me gustaba quedarme en mi casa a partir de las 8, ir por la calle vigilando y con cuidado, ¿no? Lo hicimos durante un tiempo, pero al final, un día que estábamos en Barcelona, dijimos, bueno, vamos a darnos un descanso, ¿no? Y como podemos empezar a compartir esto que hemos aprendido aquí en una ciudad más tranquila, y vinimos para aquí. Pero la verdad es que a mí me costó, ¿eh? Me costó venir aquí, me Dejar cuesta, aquello, ¿no? sí, y lo vivo con una gran añoranza, ¿eh? Quiero decir que no descarto todavía volver a México. Claro, no, no es lo mismo México que la Sierra Mazateca. México, Distrito Federal, ¿no? Es totalmente distinto. Sí, bueno, son dos escenarios, pero en cualquier lado, digamos, en México también está dentro del chamanismo, que es un chamanismo más urbano, pero ¿no? Está el caso de Pachita, que era Sí. una curandera que también, ¿no? La dio a conocer, eh, se me ha ido el nombre ahora. Bueno, Jodorowsky, por ejemplo, tuvo Sí, una Jodorowsky conexión sí con él. estuvo. Y él a partir de ahí también lo usa como inspiración para crear su psicomagia. Pero también hay un investigador mexicano que escribió una colección de los chamanes de México que se llama, luego me acordaré. Es un investigador que desapareció. Sí, 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 este que Ah, Greenberg, creo que era. Jacobo Grinberg. O Greenberg, algo así. Sí, Ajá. Entonces sí, recordado. él estuvo ahí también con Pachita, y como Pachita, menos conocidas, digamos, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de México, hay chamanes que están haciendo esta función. O sea que no es solamente un fenómeno eh, no urbano, sino que el chamanismo impregna a todo el país, y las personas, digamos, lo viven con naturalidad. Digamos, yo he estado hablando bueno, para ponerte un ejemplo, una de las veces que yo eh, mm, bajé de la Sierra Mazateca
y llegué al hotel este, ¿no? Donde tenía pensado que fuera una base de trabajo. Encontré a Miguel, al psicólogo, con una señora y le dijo, oye, explícale de dónde vienes. Y entonces yo le empiezo a explicar, ¿no? Pues la Sierra Mazateca, los curanderos, los hongos. Y, ay, ¿qué has tomado? No, pues esto, pajaritos, ¿no? Hay distintos tipos de hongos, pues pajarito, derrumbe, San Isidro, esto, lo otro. Y cuando acabo de preguntar, de hablar, me dice, bueno, te voy a invitar te voy a invitar mañana a comer, si te va bien, que mi marido está muy interesado en este tema. Digo, ah, muy bien, ¿y a qué se dedica tu marido? Dice, no, pues es el juez de Veracruz. Y yo me quedé asustado porque digo, madre mía, el juez de Veracruz ya me dio miedo. O sea, yo digo, no sé, voy a ir ahí, igual me detienen, ¿no? Pensando con mi mentalidad, ¿no? De occidental, imagínate que eso le cuentas aquí a un Claro. juez y a lo mejor acabas en la cárcel, ¿no? O, si no en la cárcel, pues podría ser Haber repudiable sido con problemas. ¿no? O puedes estar en Claro. problemas. Entonces yo fui allí, ¿no? Con mi miedo y enseguida ¿no? En contacto, ¿no? Con, con este juez y fue extraordinario, o sea, una persona súper accesible con la cual, digamos, empezamos a hacer trabajos, ¿no? de este ámbito más del acecho en Veracruz, con un equipo de gente que tenía que también le gustaba este tema. Y, y por ejemplo, ¿no? O el, otro amigo que tengo que es Gilberto Salgado, que fue presidente de la Sociedad Psiquiátrica de México, y con él, digamos, hicimos muchas experiencias en la Sierra Mazateca, en, en el desierto de Viricuta, y bueno, nos servía un poco para, ¿no? para comparar del mundo que vivíamos, que veníamos, de la parte terapéutica que dices tú, ¿no? De compararlo con la medicina china, con la psicología, con la psiquiatría. Y era así, ¿no? Yo no sé si algún presidente de alguna sociedad eh, psiquiátrica o psicológica de Europa o de nuestro país, pues se pondría, ¿no? Lo abordaría al menos con la naturalidad con la que él tuvo y con el acompañamiento que pudimos vivir juntos, ¿no? Y ahora pues somos amigos, hermanos íntimos, ¿no? Claro. Igual con el juez, ¿eh? Igual con el juez. Entonces, en México, digamos, esto está en el ADN de la gente y lo vive con normalidad y está ahí en esa vida, ¿no? Y esa parte la he hecho bastante de menos, porque aquí es como ir picando piedra, ¿no? Para hacer cualquier explicación. Tienes que derrumbar las creencias, las ideas, ¿no? El porqué y bueno, es como más difícil, ¿eh? Claro. Una curiosidad, porque todavía no me he preocupado de buscar, geográficamente, ¿dónde queda la zona mazateca en México? ¿En qué parte? ¿Norte, La, sur, centro? la zona mazateca es una sierra, es una extensión grande Sí. de montañas y entonces está en una encrucijada, pertenece mayoritariamente a Oaxaca, pero está pegando a Puebla y a Veracruz. Mm. Entonces, digamos, en esa esquina está la Sierra Mazateca. Está como a unos 400 kilómetros del Distrito Federal, pero bueno, por las carreteras y la última parte, ¿no? Mm. que hay, No. pues puedes implicar 8 horas de coche o así hasta llegar ahí. Sí, sí. Mm. Mm. Bueno, y después de todas estas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida y todos estos eh, hongos, todos estos productos, toda esta gente que has conocido, eh, ¿cómo queda actualmente tu sentido de la realidad? ¿Cómo la definirías? ¿Hay más realidades? ¿Cuántas hay? Esta es una subrealidad, digamos. Hay otras que son más importantes. ¿Cómo la definirías, José Manuel? José Manuel, perdón. Sí. Bueno, el sentido de la realidad es una construcción, ¿vale? Eso de la realidad objetiva, a mí en este momento me parece que es un debate para mí o para la gente que ha participado en experiencias de este tipo,
pues esto es una realidad construida que funciona con unas leyes porque hay un consenso sobre la percepción, pero si empezamos a mover ese consenso empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Entonces, algunos aspectos de la ciencia moderna también podrían apuntar en esa dirección, ¿no? Que lo único que hay es energía en movimiento y entonces a medida que vamos poniendo filtros empiezan a aparecer formas, empiezan a aparecer eh, elementos que construimos y a eso le damos un sentido y a eso le llamamos realidad, ¿no? Por tanto, la realidad esta que habitamos es muy importante porque es en la que pasamos más tiempo, al menos consciente o semiconscientemente, y porque tenemos la mayor parte de nuestra atención en este mundo, ¿no? Pero, digamos, hay otros espacios que pueden ser de esta misma realidad expandida, que conviene explorar, ¿no? Conviene explorar porque si no al final lo pagas en salud psíquica, ¿no? En salud mental, ¿no? Eh, y después están, digamos, esos otros mundos paralelos que nosotros todos visitamos cuando nos dormimos, aunque no lo recordamos, que son posibles, digamos, habitarlos de manera consciente también, ¿no? Y lo primero hay que, pues, proponérselo o tener alguna experiencia cumbre, ¿no? Que te haga recordar que nosotros también somos eso. Y a partir de ahí empieza un viaje que es muy interesante, ¿no? Que tiene aspectos, como decías tú, de sanación. O sea, para meterte en ese mundo tienes que sanar ciertas cosas que se han deteriorado en esta realidad, pero también de descubrimiento y además es una realidad compartida. O sea, que no es un camino solitario, sino que empiezas a descubrir que hay vínculos profundos con personas, con gente que están en este mundo y también tienen esa réplica de habitar otras realidades y pues la vida al final consiste en ir creando puentes, ¿no? En ir aterrizando esos sueños que están en otro lugar en este mundo que pasamos mucho tiempo y que es muy importante, ¿no? Y ir, digamos, dándonos cuenta de que al final, si tu vida está bien, como la estás viviendo, pues ya está, no tienes problema, ¿no? Pero si crees que es un poco gris, que le falta sal, ¿no? Que no tiene la chispa que te gustaría tener, pues que puedes ampliar esa realidad, que la realidad es fácilmente, se puede expandir fácilmente y que tú tienes la herramienta, no hace falta ni siquiera, digamos, tomar plantas de poder o plantas chamánicas, sino es solo un juego de atención, ¿no? O sea, tu atención es la llave, ¿no? Y a partir de ahí hay que irse entrenando, pues como hace un atleta, ¿no? Pues primero hacer un ejercicio, después aprender a sostenerlo, mirarte las manos, como decía, ¿no? Carlos Castaneda. Sí. Y después, bueno, un día te levantas, otro día te das cuenta de que ahí se mueve el cuerpo de energía, se mueve de otra manera, de que puedes fundir espacio-tiempo, ¿no? Ir hacia atrás, ir hacia adelante, vivir en tiempos de atrás, vivir el tiempo futuro. Bueno, hay un mundo de infinitas posibilidades que está ahí. Sería clave, la atención sería la clave, ¿no? La atención, incluso la meditación, ¿no? Bueno, la meditación en el Sería también sentido de como que otro... se necesita saber sostener, ¿no? La atención en posiciones diferentes, que no son las habituales, y la otra, lo que aporta la meditación es el silencio interior, ¿vale? Porque si tú estás en la cabeza, ese mundo no aparece, ¿no? No sé si tú te acuerdas, había unos libros que era como el ojo mágico, ¿no? Que tú veías una página y era un poco un desbarajuste, pero si desenfocabas la visión y de repente aparecía una geometría, un dibujo, ¿no? Entonces es ese tipo de juego de atención, ¿no? Como la uso de otra manera, cambio el enfoque, ¿no? Y entonces
empiezas a abrir puertas, ¿no? Pero es un camino de entrenamiento. Es igual que si vas a aprender un idioma, no puedes pretender que el primer día que sales de la clase, pues ya lo vas a saber Claro, todo, ¿no? Sabrás decir hola y adiós y ya con suerte y es un paso y después, pues ve unos meses y aprenderás a decir una frase y luego... Y esto es igual, ¿no? Es un aprendizaje, pero es más fácil de lo que parece también, ¿no? Entonces, yo le daría ese significado. La realidad que habitamos ahora es muy interesante o no. Para algunos sí y para otros es limitada. Y el concepto de realidad es ampliable, ¿vale? Tienes que darte cuenta qué es lo que estás pagando por estar ahí. Me acuerdo muy bien que una de las frases que puso Salvador Roquet en esa experiencia que hicimos en Barcelona fue, dice, la gente no sabe lo que está pagando por estar cuerdo, por ser normal. Dice, si quieres, ven esta noche y te darás cuenta de lo que estás pagando por ser normal. Y entonces a mí aquello me rebotó y dije, hostia, por ser normal tiene un precio esto. Bueno, pues en la noche, ¿no? Vi que el no poder expresar, ¿no? Emocionalmente, el no ser espontáneo, el no poder ser como, ¿no? Como somos seres multifacéticos, ¿no? Que pueden encimar distintas experiencias, que puedes compartirla más allá de las convenciones sociales, tiene un precio muy alto, ¿no? Y, y el método del Salvador Roquet era muy tremendo en el sentido de que te daba esta sustancia y él con la música y en el ambiente iba provocando un caos, ¿no? Al final llegaba un momento que estabas en un ambiente caótico y ¡pum! Explotabas y de alguna manera como que desaparecías y luego te veías ahí en medio de esta locura. Y yo la comparación, ¿no? que tuve en el sentido de estar loco y estar cuerdo era bastante más doloroso estar cuerdo que estar loco, ¿eh? Todo y que el objetivo para él de la locura solo era un tránsito, ¿eh? Era una manera como para desarmar el ego, romper tus resistencias y que la percepción se abriera y cuando pasaba eso era extraordinario y aterrador también, ¿no? Aterrador para las creencias, extraordinario para una parte de ti que decía, joder, por fin se ha dado cuenta de que esto también es parte de la vida, ¿no? Entonces, eh, eso claro. es... Muy bien, pues gran parte, digamos, de tus experiencias allá en México está en tu libro La Puerta, ¿verdad? Sí, digamos que, Para bueno, quien quiera adquirirlo, está en Amazon, en formato no, digital, me no, dijiste, ¿no? el libro de la puerta estuvo editado en Grijalbo. Ha sido un libro que yo lo he ido revisando en varios momentos, al menos en tres ocasiones. Una lo empecé a escribir con el título La enfermedad como oportunidad, que era el primer acercamiento, ¿no? al mundo chamánico desde esa visión. Luego ya lo empecé a ver como más ¿no? filosófico, en el sentido de qué es la realidad, qué es la vida. Y hice una última revisión, que es la que te envié durante la pandemia, ¿no? Dije, voy a volver a releer esto. Y bueno, en cada releída lo he ido viendo desde un ángulo diferente y ahora solo lo tengo en PDF. Entonces, si a alguien le interesa, puede contactar pero sí, posiblemente le busque una editorial o lo suba a alguna plataforma para que sea un poco más fácil tenerlo y en un formato más fácil de leer. Claro. Sí. Y la otra parte es, digamos, entre el mundo de las plantas chamánicas, ¿no? Que ya diría, bueno, es una opción, pero bueno, tienes que estar dispuesto, ¿no? Digamos, a Al entrar en tema, claro. crisis y hacerlo bien también, ¿no? No aquello de lo tomo el fin de semana y el lunes soy como antes, eso es un gran desperdicio.
Pero entre eso y lo que decíamos del ensueño y del acecho, hemos hecho un trabajo, ¿no? que le llamamos Trigramming Dust, diseño de atención simultánea y simbólica, donde exploramos esta parte, ¿no? de ampliar la realidad o ampliar las cosas que tú necesitas que tengan más realidad y más presencia en el mundo a través de la atención, ¿no? A través de la magia de la atención, a través de empezar a entender pues, que la atención es un campo de entrenamiento y que se la combinas de maneras diferentes, la realidad se expande, la percepción del tiempo, ¿no? Claro. Y eso te ayuda pues, a crecer también como persona. Y te has ayudado de los hexagramas de Lichín, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que combinan, que Sí, combinan bastante bien en este propósito. en esta parte, digamos, no he, no he, no he explicado más porque estaba en la otra entrevista y no quería que se pisaran o se repitieran No, no, no pasa historias, nada, es pero solo por decirlo de pasada. fíjate, por ejemplo, que una vez que me tocó observar, ¿no? un grupo de huicholes en la Sierra Mazateca, en el desierto de Viricuta, ¿no? cuando ellos hacen la peregrinación y llegan allí, entonces hacen un fuego y hacen una ceremonia, ¿no? una desvelada, donde toman el peyote y el maracame, que es el chamán principal, ¿no? que está allí, tiene un mubieri, que es como una aguja que la pintan de colores, ¿no? Y entonces arriba le ponen unas plumas de águila y en la punta tienen una flecha que la clavan en la tierra y entonces es como un trigrama, ¿no? El mundo de la tierra, el mundo del cielo, del águila y el espacio que ocupamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Que es la biosfera, que es la tierra, Tlaltípac, ¿no? La madre naturaleza, ¿no? Entonces el maracame cuando va a abrir con esta, ¿no? con esta herramienta, ¿no? Se pone, digamos, casi encima del fuego, las llamas, ¿no? le están acariciando y él mueve el mubieri y lo tira hacia abajo y luego lo desplaza hacia arriba, ¿no? Hace dos movimientos. Y después tira uno hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el este y otro hacia el oeste. Son 6 movimientos, es un hexagrama. Eh, Después, otra cosa que me pareció muy curiosa es en el Museo de Antropología hay una esfinge que se llama Coatlicue, que es la diosa de la tierra. Es muy impresionante porque es un ser, digamos, súper grande, una piedra tallada en una piedra y son 2 serpientes de cabeza que le forman la cabeza, ¿no? Entonces tiene 2 corazones y su cuerpo es como todo reticulado, todo de redes. Y han hecho unos escáneres y entonces dentro de lo que se correspondería, ¿no? a la cabeza de esta deidad o de este espíritu de la tierra, hay una forma cúbica y hay otras geometrías. Y entonces la forma cúbica es, esto que hizo el chamán, ¿no? Lo multiplicas por 8 y formas un cubo, ¿no? Un eje vertical, uno norte-sur, uno este-oeste. Entonces, curiosamente, los chinos también tienen esta imagen, ¿no? Que los 8 trigramas, que en Occidente los conocemos, digamos, solo en la forma del Pacua, ¿no? Que es una forma 2D, 2 dimensiones, eh, cuando se pone en 3 dimensiones es un cubo, ¿no? Cada cubo tiene 3 líneas, 3 aristas, y eso está también en la cabeza del espíritu de la Tierra en México, ¿no? Y son, digamos, los Curioso. movimientos geométricos que se hacen para abrir las redes, porque su visión es, el planeta es una red, el cosmos es una red, y lo que hacemos es viajar y movernos a través de esas redes, ¿no? Entonces hay ciertos movimientos y ciertos códigos que se dan y del cual, digamos, los hexagramas también son parte, ¿no? Muy bien, súper interesante, ¿eh? La charla, José Manuel. Me alegro, No tiene desperdicio, ¿no? Para el que le guste estos temas. claro. Hay un asunto que no he tratado, pero
No sé si has probado lo del temazcal. ¿Te suena? Mm. El temazcal, ¿Cómo sería? ¿Puedes describirlo así por encima, el propósito y sí. cómo es? Yo, los temazcales que he conocido son los de la Sierra Mazateca, aunque hay, digamos, diversas formas, ¿no? Allí los hacen, hay uno que es como externo, que se hace con petates que son como de tejido vegetal, entonces se calientan unas piedras y se mete a la gente dentro, y entonces es un ambiente como muy uterino, por decirlo así, ¿no? Recuerda, digamos, a un vientre materno, el vientre de la madre tierra, Sí. y se usa generalmente para curación, porque allí es un lugar muy húmedo, entonces en el invierno la humedad, ¿no? Machaca o hay enfermedades que tienen que ver con artritis, artrosis, y entonces la gente hacía habitualmente los temazcales, ¿no? Entonces, esa es una, y la otra también es con el propósito de que expandir la conciencia, ¿no? O sea, si depende de cómo entres allí y lo que vayas a hacer con tu atención, pues también te puede servir para crear un estado de expansión y de conexión con la tierra. Es un ambiente como muy terrestre, ¿no? Es Ujú. como el Vale. útero tiene esta función, doble función, ¿no? Ujú. Bueno, pues nada, seguro que hay más cosas que nos dejamos atrás, Sí, que serían interesantes, pero ya por cuestiones de tiempo podríamos dejarlo para una posible un claro, futuro encuentro, ¿no? claro. Pues encantado de haber participado. Ojalá que les guste a Estoy seguro. bueno, en otra ocasión podemos hacer algún Zoom de lo que interese más, ¿vale? Muy Pues bien, José Manuel, gracias. pues muchísimas gracias y hasta pronto. Igualmente, gracias por esta oportunidad de compartir esto y nos vemos en otro momento. Nos vemos.